Lo dejo un minutito. Ahí está. Gustavo Córdoba, en línea, consultor de Suban Córdoba. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Facundo, ¿cómo andamos? Bien. Me interesaba hablar con vos porque aparecieron algunos números que por primera vez empiezan a mostrar datos negativos en torno a la gestión Milei. ¿Qué dice la última encuesta? Tu última encuesta. Básicamente que hay una tensión enorme entre bajar la inflación o mejorar los ingresos. Creo que esta es la gran cuestión del gobierno. Creo que tiene el gobierno una lucha contra el tiempo porque los resultados de recuperación de ingresos no se están verificando. Por lo tanto, tiene que recurrir a discutir cosas como el aumento de las dietas o temas marginales en la discusión de fondo, que siempre va a ser la transferencia de riqueza de los sectores pobres a los sectores más ricos. Y te digo esto, Facundo, que es la primera vez que veo que en la Argentina esto se está dando con la anuencia y el aplauso de los sectores más pobres. Es una cosa de locos. El dilema central es que Milei hoy tiene el dilema de, para poder construir su modelo político-económico, necesita destruir el Estado, así como lo conocemos. Él se nutre de una narrativa antipúblico, anti-Estado muy fuerte, post-pandemia, que fue un fenómeno mundial, y por eso todavía tiene margen de maniobra. Mirá, el 90% dice que está siendo afectado por la política económica de Milei, pero hay casi un 45% que te dice que tiene margen todavía, que le da margen a este gobierno, que le da cuerda, porque confía que el esfuerzo A ver, que está haciendo ahora parate, vale Gustavo, la pena. parate porque es medio enloquecedor eso. El 90% te dice que está siendo afectado, pero casi el 50% te dice, banco que me afecten. Sería... ¿Sabes por qué? Porque lo estatal, lo público, perdió valor, perdió sentido. Es decir, la pandemia nos dejó una imagen del Estado de frazada corta, que no pudo alcanzar o cubrir a la totalidad de los argentinos. Sumale que hay 2 gobiernos consecutivos que no estuvieron a la altura de las expectativas económicas de la sociedad argentina, el de Macri y el de Alberto Fernández. Entonces ahí tenés un combo ideal. Está bien, pero es muy novedoso. Ese clima. Es muy novedoso que haya un 90% de la gente diciendo las medidas económicas me complican y el 50% diciendo me tomo el tiempo para que me sigan complicando. Por eso el gobierno Milei es muy inteligente, la táctica de comunicación digital, porque trata de polarizar en torno a temas ideologizados. ¿Cuándo pierde el gobierno Milei? Por ejemplo, con el tema de la marcha de mañana, ¿no? Que es el 90% le asigna a la educación pública un valor prácticamente equivalente al de la salud pública. Ahí es donde este gobierno tambalea y se da cuenta de la improvisación para abordar ciertos temas. Pero bueno, esto lo estamos viendo en estos días. Ahora, me interesó algo que dijiste y quiero preparar algo que dijo Lilita Carrió en las últimas horas, porque vos dijiste, para poder llevar adelante el plan económico que tiene Milei, que a mí no me queda tan claro, tiene que destruir el Estado, lo cual es bastante enloquecedor. Lilita habla, me avisan si lo tenemos, de una constitución que está, por supuesto, en la mira, en el radar del propio Milei, y plantea que Milei quiere cambiar la Constitución, destruir la Constitución. Ahora, cuando me avisan, lo compartimos. ¿Pensás parecido, Gustavo? Absolutamente. Los que no piensan parecido son la mayoría de los argentinos. La idea de reformar la Constitución, Facundo, en la Argentina de hoy, por más Milei que tengamos, es una idea fronteriza, porque hay tantos temas pendientes y nunca el gobierno de turno tiene poder suficiente como para imponer 100% su agenda. Necesita una gobernabilidad ampliada para reformar la Constitución, y eso me parece que ni aún ganando por amplio margen el año próximo le darían los números para conseguir los 2/3 para dictar la necesidad de la reforma. Bueno, escuchemos lo que planteaba Elisa Carrió en las últimas horas. Mirá. El Estado es una asociación criminal, ya hace desaparecer todo. Lo que pasa es que el anarcocapitalismo no puede resolver el tránsito de un sistema constitucional a un sistema sin Estado, es decir, sin Constitución. No, es que él va por la derogación de la Constitución. Porque si vos sos anarcocapitalista, vos no tenés que tener Estado. Es decir, previamente tenés que tener el apoyo popular para cambiar la Constitución y para derogarla. Esa es la lucha cultural. ¿Vos crees que Milei va por ese objetivo? Esa es utopía.
Está bien, pero es... Bueno, esto es lo que dice Roswell. Está bien, pero es utopía. Después, Pero en la, no después guarda, hay que en la ejecutar fíjate, esa utopía. En su metodología Roswell dice tenés que ir por atropellada. Y el fin justifica los medios. O sea, vos podés hacer lo que quieras, vos podés pactar con corruptos, podés sobornar, porque el medio es cualquiera, con tal de llegar a tu objetivo, que es ir contra el Estado. Y exterminar al criminal, que es el Estado. Bueno, ahí habla de, y podría ser un título de este momento del programa, la utopía de Milei. O sea, en la utopía de Milei, Gustavo, está que el Estado desaparezca. Yo creo que el gobierno tiene una tensión con los tiempos. Si no hay una recuperación en el poder de ingreso, en el poder adquisitivo, todos estos planes de Milei se caen. Todos. Pero perdona, hoy... Gustavo, y supongamos que hay una recuperación, supongamos que controla la inflación, que yo creo que va a suceder, supongamos que después de controlar la inflación logra empezar a crecer. Esa utopía de Milei, de destruir el Estado, ¿se va a dar? Sí, pero ¿qué significa eso para el país? Son demasiados supuestos, 3 meses en la Argentina es ciencia ficción, déjame advertirte... Sí. Que la mayoría de los votantes de Milei, yo no sé si llegan hasta octubre del año que viene, al momento electoral, con una calidad de vida que han canjeado por expectativas, ¿no? Esa tensión es la que va a resolver la gobernabilidad en la Argentina en las próximas semanas. Las facturas de luz que han llegado a los hogares de miles y miles y millones de argentinos son dramáticas, sí. Y ni hablar de las de gas. Entonces, si no hay una recuperación salarial concreta o una recuperación del poder adquisitivo, todos estos planes de lo que estamos hablando de Milei me parece que no tienen buen puerto, ¿no? Bien, Pablo, ¿qué me decías? No, que lo que estaba diciendo Carrió es exactamente así. O sea, el principal teórico político de Milei, que es Rothbard, dice que la democracia es una construcción que en realidad... ¿Sabes quién debería tener más votos según Rothbard? Más poder, o sea, cada voto de nosotros vale lo mismo. Según la capacidad que vos tengas para hacer la revolución. Es decir, un hombre fuerte y con capacidad de tomar las armas debería su voto, según el teórico favorito de Milei... un voto como un voto calificado. Sí, pero en función no del poder adquisitivo o el conocimiento. Yo te entiendo, Pablo, que vos trates de interpretar eso. Esto es lo que plantea Milei. Entiendo que lleguemos ¿cómo se llama el teórico? Rothbard. Pero yo, esto es lo que plantea déjame decirle que la gente del otro lado... El jubilado que va a ver al doctor Perkovich al estudio, los laburantes de la pyme de Rosato, la verdad que de teoría o de intelectuales anarcocapitalistas se entiende muy poco, Gustavo. Ah, está bien, pero tenemos que defender la democracia. Si no defendemos la democracia, terminamos con que el jubilado está mal, entonces que venga un golpe. Este es el planteo, porque este es el planteo de fondo del anarcocapitalismo. A ver. Creo que Milei ha cruzado límites formales e informales y que hay un vacío en el rol de lo que debe hacer la oposición. Estos ataques a los periodistas, a la prensa, estos ataques digitales brutales a los que piensan distinto al gobierno o al presidente, deben tener un límite. Creo que la defensa de las instituciones es primordial, independientemente del rumbo económico. Ahora bien, creo que el rumbo económico es relativo. A ver, yo no soy especialista en economía, pero todos los gobiernos argentinos, desde que yo tengo uso de razón, caen o sufren económicamente y políticamente por la falta de dólares. Y este gobierno no es una excepción. No genera confianza, no genera a los inversionistas una estabilidad institucional. Por lo tanto, por más teorías que tengamos aventuradas de la economía austríaca y todo lo demás, la verdad es que los inversionistas no van a poner un peso en la Argentina si no hay 2 o 3 gobiernos que tengan continuidad institucional, apertura, respeto a la propiedad privada y además Gustavo, cumplimiento de la justicia. Vos preguntás, mira, yo la quiero, voy a ver si puedo mostrarla a la 1. Vos preguntás en la encuesta, yo hoy la vi completa, es un trabajo muy interesante, hay otro trabajo de Facundo Nehamkin de Opina Argentina que también es interesante, que por primera vez empiezan a aparecer. Mirá esto, Federico. Sí. Gustavo, vos preguntás, mencione la política de Javier Milei que le haya resultado más negativa. Esto en nube de palabras aparece como en su estado principal la palabra jubilados. Seguridad, dengue, economía, pero a mí me impactó esto teniendo en cuenta que hoy el presidente va a hablar de los superávit gemelos. Ahora, muchas veces explicamos que ese equilibrio
de los números, lo explicamos con Caro en más de una oportunidad, es a costa de los jubilados, con lo cual la gente empieza a entender que está muy bien que se acomoden las cuentas públicas, pero ¿a costa de qué? ¿Vos sentiste que te lo responden por esto? Indudable. Además, déjame decirte, cuando vamos a la aprobación de la gestión, en los menores de 30 años aumenta y en los mayores de 60 disminuye dramáticamente. Es decir, que claramente Milei hoy gobierna para un grupo de la población menor de 35 años, Esperá, repetí fundamentalmente eso. varones. Claro, porque yo acá me apuntaba que el enojo por arriba de los más 50 es más. Sí, y el dilema aquí es no tanto de Milei o de los menores de 35 años, sino de la política tradicional, que no entiende los formatos digitales, que no representa a los menores de 35 años. Los que deben ayornarse y representar son los políticos tradicionales, Facundo. Ese es el dilema. La oposición no está concurriendo a su rol. Hay un vacío allí que debe ser llenado. Por eso nosotros preguntamos, ¿quién tiene capacidad de ponerle límites a Milei? Y en el número 1, en el principal espacio, sale el Congreso de la Nación. Y en segundo lugar, los sindicatos. Y en tercer lugar, la Corte Suprema. Digo, fíjate qué interesante que la sociedad verifica el vacío, pero tiene claro quiénes son los que deben poner límites al gobierno. Déjame, Gustavo, yo sé que vos tenés un compromiso. Cuando me decís que me haces así, que te tenés que ir, me decís más o menos, porque la verdad que es muy interesante. Déjame escuchar a Carrió con otro corte. Digo, porque Carrió retrocedió 20 años para atrás. Sí, claro. Mejor dicho, retrocedió 20 años, para expresarme como corresponde. Aparece como la Carrió de los inicios de la coalición cívica. Sí, una Carrió que tuvo muchas idas y vueltas, pero vuelve a poner en el plano la cuestión institucional. Por eso, bueno, esa Carrió que vos decías del ARI, era una Carrió de centro-izquierda que hablaba del rol del Estado. Esto que vas a escuchar no es muy institucional. ¿O sí? No, ya a esta altura no lo sé. Dame a Carrió por Moisés. Entonces él entendió y además construyó la idea de la libertad, muy interesante, porque la desvirtúa. Es decir, en Moisés está como deber la libertad. Serán libres si no matan, no roban, no mienten. ¿Está claro? Ahí serán libres y pasarán 40 años en el desierto para que haya otra generación que establezca este orden de prohibiciones. Entonces él pone la idea de libertad, saca los mandamientos, ahí pone la ley de base, lo cual es una extrapolación terrible, usa lo religioso para poner esto, y a partir de ahí te construye, él dice, yo soy Aarón, Moisés es mi hermana, la que no habla. El jefe es mi hermana, que es la que tiene la misión. Yo soy Aarón. Aarón era el hermano de Moisés que podía hablar. Yo soy el que... Por eso hay una jefatura dual, ¿eh? Lo que está sucediendo en el Parlamento ahora es porque la jefa es Karina. O sea, vos cuando... Salvo en la parte económica y en la comunicación. ¿Qué le promete Aarón al pueblo hebreo? Porque Moisés no venía, porque o no hablaba, o estaba en la montaña y Karina no sé dónde está, le promete el becerro de oro. Es decir, el becerro de oro es central en esta idea, porque los pueblos ansiosos, ¿qué quieren? Un becerro de oro, alguien que les resuelva. ¿Cuál es el becerro de oro de la Argentina? Clarísimo, el dólar. Es difícil, porque Milei te va a decir... Winocurt, vos tenés que... Sí. ¿Vos te psicoanalizás, Pablo? Lo he hecho mucho tiempo. ¿Psicoanálisis post-freudiano o freudiano. o lacaniano? No sé, en el medio. No sabe nada. Ecléctico. Gustavo, porque Winocurt se apura y a veces hay que hacer silencio. Estamos en víspera de porque Pesaj. la verdad... Vamos a hablar de Moisés, estamos en víspera de... Pero por eso... Vamos a hablar. Espera, ahí te doy, Winocurt, ahí te doy. Qué lunes difícil, encima pierde River. Yo he estudiado mucho esos temas, te aviso. Dios mío. Sí, ahora te doy. He estudiado mucho. Gustavo, ¿qué mirada tenés de esto que explicó? De Milei y la libertad, Milei y el becerro de oro, el dólar. Eso está bien. Milei y los mandamientos, es como un montón, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene una posición en la comunicación de atacar a todos los que no piensan como él, de partir de
afirmaciones que son de dudosa credibilidad para generar una argumentación y una narrativa, ¿no? Es muy sesgado. Tiene la voluntad y la concurrencia de que muchos argentinos esperan que Milei acierte y den el clavo, por lo tanto es como que hacen la vista gorda o miran para otro lado, mientras en la Argentina ocurren sucesos dramáticos desde el punto de vista institucional. Este juego, este equilibrio, esta tensión, ¿no?, que existe hoy en la Argentina, depende en gran medida que ingresen dólares frescos y en volumen, cosa que dudo mucho que ocurra, y por otro lado también de que antes del 2 de octubre, es decir, el primero es este y el segundo el año que viene, cuando votemos la intermedia, el gobierno logre armar una propuesta electoral importante. Y déjame advertirles a los gobernadores que ese octubre del año próximo los va a encontrar a cada uno de los gobernadores sufriendo la posibilidad de que la identidad electoral de Milei, construida a nivel nacional en todo el país, se transforme también en una identidad provincial. Como las elecciones de carácter nacional, pueden darse resultados sorprendentes en muchos lugares donde los oficialismos están muy bien, pero pueden llegar a salir terceros, ¿no? Bueno, Gustavo, a ver, la gran pregunta que mucha gente se hace, y esto lo empiezo a relacionar con el ataque de Milei a la libertad de expresión. Ojo que el viernes hubo un comunicado de ATA, que es la Asociación de teleradiodifusores de Argentina, ¿sí? La que nuclea todas las teles y las radios del país. Y ahora me voy a meter con este tema, pero digo, ¿qué se preguntaba, por ejemplo, Jorge Lanata en las últimas horas? Si Milei ataca a la prensa como la ataca ahora, a 120 días, con una signo de interrogación así de grande sobre su gestión, sobre el futuro, ¿qué pasa si acomoda la economía? ¿Qué pasa si la economía empieza a crecer? Ojalá se dé eso. ¿Y qué pasa si tiene un buen resultado en la de medio término? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la libertad de expresión, Gustavo? Y bueno, independientemente del poder de turno, creo que las instituciones deben funcionar y de hecho la división de poderes en la Argentina, elecciones transparentes, la libertad de prensa, son valores, ¿no?, que están consagrados, digamos, democráticamente en la Argentina. Bueno. Y creo que ahí está el rol de la oposición, la ausencia de una acción vigorosa, porque hay que entender, nuestro país tiene una cultura presidencialista, ¿no? Y siempre deseamos un presidente vehemente, vigoroso, que tome decisiones fuertes, pero también ese vigor y esa fortaleza lo necesitamos también en los que le tienen que poner límites al presidente, porque si no se desbalancea, se rompe el equilibrio de poder. Entonces, esta es la clave para que tengamos un crecimiento sano, ojalá tengamos una economía sana, ojalá, pero sin perder de vista las instituciones de la democracia. Gustavo, te mando un abrazo grande, me meto con el tema de la prensa, pero no te quiero